Hola, ¿qué tal, gente que piensa? El día de hoy tengo conmigo el agrado y el privilegio de tener a uno de los más hombres entendidos en el mundo de los videojuegos, dígase gamers. Video creado por el Salón Clásico. Ahora, yo soy de una época, se me cae el carnet brígidamente, en que el término gamer no existía para empezar, o no era popularizado, y básicamente se veía como a lacra a cualquier persona que pasara más de 4 horas jugando internet. Incluso se le llamaba anticultura, me acuerdo. La anticultura de los videojuegos, donde se considera como algo opuesto y que el videojuego era básicamente un sistema de idiotización básicamente de los jóvenes. Era el miedo que tenían nuestros abuelos de la televisión, que decían, no, eso se va a robar el alma de la gente. Pero luego se traspasó a la época de los 80 con los videojuegos. Pero finalmente yo creo que los videojuegos tienen mucho que entregar, pero al mismo tiempo eso derivó en una especie de orgullo del gamer per se. Y es de eso precisamente de lo que hoy quiero hablar contigo, maestro Coca Layman. Así que, maestro, un gustazo. Así que veamos qué es el orgullo gamer y qué carajos hacemos aquí. Coca, mira, tengo una duda. Que es como este paso de la anticultura, que nunca fue, pienso yo, a la cultura gamer. Esta época de sacar al gamer como de su esquina oscura en su pieza a un mundo público, a la esfera pública, donde la gente puede básicamente jugar y sentirse bien por jugar y disfrutarlo sin complejos. ¿Cómo viviste tú ese proceso de decir, oye, es que no soy solo yo? Claro. Y no, bueno... Claro, no, lo que pasa es que, o sea, a mí también me pasó eso, ¿cachai? Si yo igual partí con un Atari 800 XL, ¿cachai? Algunas personas van a cachar lo que es, pues. Y sí, igual por parte de mis papás, ellos igual jugaban, pues. O sea, de hecho, en la misma época del Atari, por ejemplo, viví todo ese proceso, ¿cachai? Solamente con esa computadora, ¿ya? ¿Por qué te lo digo? Porque inicialmente era yo solamente el que jugaba, ¿cachai? Pero luego, en la etapa final del Atari, ya estamos hablando, no sé, por 1992 más o menos, antes de tener una Nintendo NES, mis papás eran los que jugaban conmigo, ¿cachai? De repente jugaban más que yo incluso. Si mi papá incluso fue el primero que se acabó un juego en Atari 800. Entonces, buena. Como que ahí ya con la primera computadora que tuve se vivió ese proceso de pasar a ser alguien extraño solamente por estar jugando muchas horas a alguien, no sé, como más, no sé. O sea, yo juego y tengo vida, yo juego y hago cosas, yo juego y como que, no sé, no me es necesaria una tacha por alguna parte de la sociedad que de alguna forma o gradualmente lo fue como aceptando y como dices tú, se fue también uniendo a este mundo. Sí, por supuesto, o sea, de hecho, si lo tengo que ver con todas las consolas, hasta el día de hoy incluso, es algo que ha ido pasando con cada uno de los sistemas, con cada una de las consolas, ¿ya? O sea, también me pasó después cuando tuve Nintendo NES, la Super Nintendo, Play 1 y así en adelante, ¿ya? Ahora, mira, lo que a mí me pasa ya como opinión muy personal, es que todo esto que va ocurriendo, de no sé, tachar a una persona, no sé, y ponerle un nombre, ¿cachai? Que es un geek, que es un ñoño, sea lo que sea, ¿cachai? Allá, hacerlo alguien más aceptado entre todo su círculo de gente, para mí todo eso es un proceso súper natural, ¿cachai? O sea, es algo que va a pasar sí o sí. ¿A qué me refiero con proceso natural? Pucha, es algo inevitable, ¿ya? No es algo que nosotros con nuestro actuar podamos evitar, ¿cachai? Sino que es algo que va a pasar sí o sí. Entonces, como que a esta altura ya no me sorprende tanto que a mí en lo particular me haya pasado. No me sorprende tanto haberme sentido en una época así como más como ñoño o el nombre que se le quiera poner. ¿Cachai? Yo todavía me considero otaku y eso en alguna época también era como súper mal visto. Estoy hablando con el año 2006. Ya, claro, o sea, pero en su tiempo, cuando uno era más chico, por ejemplo, sí, pues llegaba un momento, una etapa así como media, por decirlo así,
en que seguías siendo cabro chico, pero ya habías crecido lo suficiente como para embarazar a 3 mujeres. Sí, pues, pasa, sí, pasa. sí, por supuesto, ya estaba ahí en esa época. Sí, sí. Y eras lo suficientemente ya consciente, un poquito más inteligente, como para darte cuenta de que, oye, sí, sigo jugando a esto, pero me encanta, me gusta. Pero mis compañeros de colegio, como que ellos hacen otras cosas, ya eras consciente. Mucha gente lo asimilaba, me acuerdo, como parte de un proceso de maduración. Lo llamaban nos llamaban como los Peter Pan, así como ya, pues madura, así como ya. Tiene mucho que ver con eso. Sí, entonces... pero a mí lo que me hace como algo que me suena mucho. Tiene que ver con este proceso de discriminación negativa a discriminación positiva, donde yo dije, cuando ya apareció el término gamer, que no fue hace tanto tampoco, como se popularizó, porque no sé de qué época es el término en sí, pero cuando se popularizó y como que dijeron, sé que yo juego y como, ya, bacán. Pero con los años empezaron a aparecer gente que se sentía literalmente orgullosa por pasar un juego. Y yo también, o sea, si yo paso un juego súper difícil que estoy muchas horas jugando, o sea, como, bueno, por fin lo conseguí, así como, lo maté y ya sí. todo lo demás. ¡Lo maté! ¡Muere! ¡Concha tu madre! ¡Ah! Perfecto. Satisfacción. Claro, satisfacción personal, y yo creo que a eso pueden apuntar los juegos, y perfecto, hay juegos que yo encuentro que tienen mucho que entregar y mucho que dar. Yo creo que de eso tú me puedes dar cátedra. De hecho, haga un pequeño paréntesis de toda mi opinión del aporte que dan los videojuegos. Ya, perfecto. O sea, yo, mira, estoy absolutamente de acuerdo. Ya, yo creo que cuando tú hablas de videojuegos, a esta altura ya perfectamente puedes hablar de cultura, ¿ya? Cualquier tipo de cultura, ¿ya? Es decir, los videojuegos están dentro de la cultura general o incluso existe una propia cultura de videojuegos. ¿Hay arte detrás de los videojuegos? Yo sé que la pregunta es muy imbécil, pero es que... Yo no lo considero imbécil. Ya, ok. ¿Por qué? Porque es que tengo que de alguna forma explicitar esto. Ya. Que alguien puede decir, no, como hacer juegos para cabros chicos, culeros paseándose en su casa. Mira, claro, entonces... ¿Sabes lo que me pasa con esa pregunta? Es ¿ya? Que yo también hubo como una etapa intermedia en la cual yo estaba ya como que crecí un poco más y me di cuenta, oye, pero aquí hay algo especial en este juego, hay algo especial en estos gráficos, en los gráficos de fondo, esta música. Me empezaba a hacer preguntas, ¿cachai? ¿Quién habrá compuesto esta música? Porque no es una música cualquiera, tiene un carácter orquestal, música muy bonita, ¿ya? Me empezó a hacer ese tipo de preguntas, entonces ahí ya yo pasé a estar lo suficientemente consciente como para hacerme ese tipo de preguntas y por supuesto preguntarme si los videojuegos tenían arte. Y pensándolo mucho, porque tampoco no fue una respuesta que me puede dar inmediatamente, pero analizando bastante el tema, sí, por supuesto, yo a esta altura, a esta etapa de mi vida, yo digo, bueno, hay muchos artistas, a ver, hay muchos programadores, creadores, gente que trabajó detrás de los videojuegos, que en su época eran artistas. Hablemos del mismo, por poner un ejemplo que muchas personas conocen, el mismo compositor de la música de los juegos de Final Fantasy, por ejemplo, ¿ya? Connotado compositor Nobuo Uematsu, ¿ya? El mismo Koji Kondo, Kenji Yamamoto, muchos, ¿ya? No recuerdo todo en este momento, yeah, sí, pero son artistas, ¿ya? Muchos de ellos estudiaron música como una carrera. O sea, de hecho, es muy común tener fondos de videojuegos como wallpaper de pantalla porque son verdaderos cuadros. Sí, de hecho, eso está demasiado genial. Y no solamente hablemos de la gráfica y la estética, sino también del contenido en los videojuegos. O sea, son guiones de telenovelas, pero profundísimos, o sea. Ya. De eso también no hay duda. Entonces, para mí, por lo menos, sí hay bastante de arte, de aporte en los videojuegos. Mucho. Perdón. De hecho, yo considero que hay bastante de arte también por el hecho de que, bueno, algo que tiene que ver con lo que yo te contaba. Mucha de esta gente partió trabajando como eso, como artista,
Ahora quizás eso no se da tanto por el hecho de que hay mucha competencia. Ya el mercado está saturado, entonces hay mucha competencia, mucha gente que corre por tener beneficios, ganancias, dinero. Pero antes, quienes estaban detrás de los videojuegos no eran más que artistas. ¿Ah? Yo creo que esa es la gran diferencia que existe entre hoy y 20 a 30 años atrás. Ya. Ahora, quiero retomar el punto, pero esto también me encantó porque igual esto es también parte de la base del canal, que es cultura. La cultura gamer, pero la real cultura gamer, que tiene que ver con profundizar tu conocimiento, profundizar por ejemplo, si hay tramas muy complejas, tramas que te lleguen a cuestionarte dentro de un videojuego. Oye viejo, si eso es lo que pretendían hacer los libros, eso es lo que pretendía hacer la música, eso es lo que pretende ser este canal, que en el fondo es lo que pretende ser todo, no sé, no quiero compararme, pero el genio de los artistas en el fondo es cambiar lo que estás mirando, es como, ¿estás viendo esto? No es esto, es esta otra cosa. Y tú decís, en el fondo es abrirte la cabeza con un hachazo. Y eso lo consiguen muchos videojuegos. Entonces sí, ahí realmente hablamos de una cultura, y eso es lo que yo creo que es la cultura gamer. Pero luego, y este es el salto cualitativo que quiero que me pasa con muchos millennials, los llamados niños ratas, Sí. que tampoco nadie puede tirar la piedra, porque todos en algún momento fuimos niños y todos en algún momento fuimos imbéciles, y yo creo que no tiene mucha otro apetito. No, y entre paréntesis, si hablamos de millennials o damos el concepto de niño rata, por ejemplo, tampoco dentro de los canales que cada uno tenemos no me gustaría que se tomara como algo denigrante. Ya. No, solamente es para Porque todos lo fuimos, Sí, sí, eso. solamente para que se entienda de qué estamos hablando. Sí, ¿Cierto? sí, pero me pasa mucho con un salto cualitativo, como decía, que se da en la cultura gamer, donde llegó a mucha gente a sentirse orgullosa per se por jugar videojuegos. Por ejemplo, gente que me decía, oye, yo soy diamante en el LoL, como una gran hazaña, así como, weón, conquisté América, weón. Y yo así como, ¿cuánto gastaste jugando así como? Y yo como tantas. Yo pienso, weón, en ese tiempo hice esto. Igual como que... No. me pasa, Claro. me pasa eso. Entonces, no sé si son casos aislados o es una realidad actual de mucha gente que se tomó el término gamer, se puso la bandera y dijo, no, yo soy bacán porque juego videojuegos y ese es mi estilo de vida, yo soy un gamer profesional y yo quiero ser bar. No, ¿sabes qué? Yo creo que en cierto tiempo sí fueron casos aislados. Ya. Porque... Hablamos de una tasa creciente de ninis en Chile, por eso quiero hacer como el enganche ahí, de que me parece que están relacionadas esas dos cosas. No digo que todos los ninis sean gamers, pero... Claro, no, yo creo que, mira, lo que pasa es que hubo un cambio generacional, pero grandísimo. Como te decía, yo creo que hubo una etapa en la cual los computadores especialmente no estaban en todas las casas, eran muy poquitas familias que tenían computador. Y sí había más consolas de videojuegos en las casas. Yo creo que esa etapa, hablando específicamente de año 95 al 2000, un poquito más allá, es cuando se producen estos casos aislados, ¿ya? Estamos todos de acuerdo, yo creo, en que con la mayoría, incluso el internet, obviamente viralizó este tipo de cosas, ¿ya? Llegaron muchos computadores a la casa y por todos lados se empezó a saber de que, nosotros jugamos a través del computador, jugamos en línea y por lo tanto podemos saber que sí, somos muy bacanes en este juego. Y es una cosa de viralización, más que nada, creo yo. Ya. ¿Tú ves que esto apunta a un futuro negro dentro de lo que es la comunidad de jugadores? ¿O piensas que esto es solo como una curva dentro de las tantas que puede tener Yo tu insisto, opinión personal? claro, no. Yo insisto en el hecho de que todo es un proceso normal, natural, que tiene que pasar sí o sí, ¿ya? Pase lo que pase dentro de la cultura de los videojuegos, ¿ya? Porque, por ejemplo,
no necesariamente, no porque estemos en la década del 2010, la cultura del videojuego tenga que, o la etapa de los videojuegos, tenga que haber llegado a una, valga la redundancia, a una etapa mala, a una etapa negra. No. Yo diría que todas las épocas y todas las décadas han tenido su etapa negra. Ya. Luces y sombras. Exactamente, o sea, bueno, unas décadas más que otras tal vez, ¿ya? Podemos decir que la década de los 90 puede haber sido la época dorada porque se produjeron muchos cambios generacionales. Se experimentó mucho también ahí, yo creo. Absolutamente. Más que ahora como que las recetas ya están todas prefabricadas y es como, ya, esto ya se probó, esto funciona, esto no. Y ahí era como más libre, así como, puta, experimento y esto que el público finalmente decida, y eso también al jugador le da un abanico mucho más amplio de variedad de, o sea, de joystick, de formas de jugar, de formas de... Claro. Que yo creo que la generación actual también la tiene, o sea, creo que la Wii también fue un salto dentro de lo que era la jugabilidad, pero creo que fue mucho más lo que se experimentó en esa época que del 2000 hacia adelante. Tal vez me equivoco rotundamente, pero... No, yo estoy de acuerdo, o sea, siento que con todas las consolas que hubo en esa década, se notaron más los cambios, hablando de lo técnico, ¿ya? Cambio gráfico, de audio, el tema de los polígonos y el 3D especialmente, yo creo que eso es uno de los cambios más rotundos que... Grande Minecraft. Entonces no creo que estemos en la época más oscura de los videojuegos, no, sino que si tú lo graficas, por ejemplo, en una línea, para mí por lo menos, y opinión muy personal esto, para mí es una curva, ¿cachai? Va subiendo, baja, subiendo y bajando. Más que nada eso, ¿cachai? Dale. Ahora, claro, quiero recalcar algo que igual es súper importante y es el tema de la saturación del mercado. Eso puede ser un punto que quizás nos haga ver que la etapa de los videojuegos sí está como un poquito más, no sé si tan oscura, ¿ya? Pero sí un poco más borrosa, como que a lo mejor no te deja ver muy claramente. Yo creo que por ahí va más el asunto. Luego de este pequeño corte por un camión de prostitutas que pasó por al lado de nosotros, Cuca, por favor, cierra la idea. Sí, bueno, a lo que yo voy es a que no... Si tú me preguntas, por ejemplo, si estaba en una buena etapa de videojuegos, mala etapa, yo soy convencido de que estamos con muy buenos productos, muy buenas consolas, muy buenos juegos, entonces igual hay harto para escoger, ¿ya? No estamos en una etapa totalmente oscura, ¿ya? Pero sí hay una cosa que yo quisiera recalcar, que es el tema de la saturación del mercado, ¿ya? Y eso tal vez a muchas personas nos haga ver que los videojuegos sí están en una etapa como más oscura tal vez. Pero yo siento que más que eso, al haber tanto videojuego, tanta consola y tanto producto, si lo decimos de alguna manera más, no sé, más artística quizás, más poética, se ve más borroso todo, ¿ya? No podemos ver tan claramente, ¿ya? Yo creo que eso es lo que pasa, pero por ejemplo si lo graficamos, suponte en una línea, no sé, y esto es una opinión muy personal, yo lo veo como una curva, ¿ya? Digamos los procesos que van sufriendo los videojuegos suben y bajan, ¿ya? Claro, a mí más que desde la perspectiva de los creadores, es como la perspectiva de los receptores, que en el fondo son los jugadores. Que me pasa mucho que, para mí, si hay yo realmente no me considero gamer, yo juego muy poco, pero sí veo el proceso como de Minecraftificación, por decirlo de alguna forma, como de crecimiento de los malos jugadores. Entonces a mí que hayan buenos o malos productos dentro del mercado no me afecta mucho porque no soy un gran consumidor. No, y eso pasa siempre. Sí, pero sí cuando hay como una masa de gente ridícula enalborando o haciendo galantería de cosas que para mí no tienen mayor sentido o valor, eso a mí es lo que me preocupa.
pero sí considero definitivamente que sí existe una cultura gamer y sí hay muchas cosas muy rescatables en los videojuegos que sí pueden, como dije delante, como un hacha partirle la cabeza a alguien y hacerlo pensar o ver las cosas de una forma completamente distinta. Y yo creo que ese es el objetivo de las obras de arte, incluyendo en ellas claramente a los videojuegos. Coca, ha sido un orgullosísimo tenerte en este video como invitado. Agradecido, maestro. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de expresarnos acá. Y tirar. No, mentira. Estimados, como siempre, recordándoles que esta es solo nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega.